Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Tomo 2, las promesas de Dios. Semana 3. He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 10. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 7 y 10. Día viernes. Lectura bíblica. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Leer con oración. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Los dones, los ministerios y las operaciones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En la iglesia hay diversidad de dones. No todos somos iguales ni tampoco desempeñamos la misma función. Es como en nuestro cuerpo, en el que los dedos tienen la incumbencia de la función táctil, mientras que a la nariz le corresponde el olfato. De esa manera, cada uno de nosotros posee dones. Sin embargo, incluso en una etapa de todas estas diversidades, no hay conflictos ni separación entre nosotros, pues tenemos el mismo espíritu. ¡Aleluya! Mientras más ejercitamos nuestro don, más gracia nos es añadida. Mientras más gracia tengamos, más se desarrolla el don, hasta llegar a ser un ministerio. Eso es lo que leemos en estos 2 versículos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Para que los dones se desarrollen, es necesario tener una esfera adecuada. Por ejemplo, un bebé no tiene una coordinación motriz. Sin embargo, al crecer, puede llegar a convertirse en un cirujano de renombre. Por ejemplo, vemos a muchos científicos brasileños de renombre en los Estados Unidos, especialmente en el área de software. Allá tienen condiciones favorables para desarrollar sus dones, los cuales llegan a ser ministerios y operaciones. Es un asunto de oportunidades. Estimado oyente, la vida de la iglesia es el mejor lugar para desarrollar sus dones, pues aquí somos amados. Cuando nos equivocamos, somos perfeccionados. Por tanto, aproveche esta esfera para desarrollar sus dones, hasta que lleguen a ser ministerios. Continuando con la lectura de este texto de Primera Carta a los Corintios, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí vemos que los dones son para el ministerio y que a su vez tienen como fin las operaciones. Amados, Dios quiere realizar su obra, cuyo resultado son las operaciones. Él desea salvar a las personas del lago de fuego por medio del Evangelio de la Gracia y traerlas a la iglesia para que sean perfeccionadas. De esa manera les serán útiles. Por esa razón es fundamental que identifiquemos nuestro don y lo desarrollemos para convertirlo en un ministerio y consecuentemente en operaciones. Esa es la obra de un ministro del Nuevo Pacto. Por otro lado, es importante resaltar una vez más que este ministerio al que me refiero no es algo personal. En el texto original griego del Nuevo Testamento, las palabras servicio y ministerio son la misma palabra, diaconía. Usamos la palabra servicio para designar un ministerio personal, como el servicio de la música o el servicio
de traducción simultánea del lenguaje de señas. Sin embargo, cuando este servicio es para el pueblo de Dios, llega a ser un ministerio. De lo contrario, solo es un servicio personal. Hermanos, Dios anhela que su servicio sea un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Solamente en la iglesia su ministerio llegará a ser una operación de Dios. Por ejemplo, tenemos el ministerio de las mujeres y el ministerio de los jóvenes, no como algo independiente. Tales ministerios son para el vivir de la iglesia. En realidad, son diferentes frentes de trabajo para alcanzar a distintas personas, pero que forma parte de un único ministerio. A la luz de esta palabra, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Necesitamos ir al Señor para identificar cuáles son nuestros dones y desarrollarlos para obtener más gracia del Señor. Si nos equivocamos, nos arrepentimos, corregimos nuestras fallas y aprendemos las lecciones de cruz hasta que nuestro don llegue a ser un ministerio y una operación de Dios. Ese es nuestro trabajo como ministros del nuevo pacto. ¡Alabado sea el Señor! Pregunta: ¿cuál es la relación entre los dones, los ministerios y las operaciones? Buen disfrute.